día vamos a ver un tema en particular que tiene que ver con los pensamientos y la salud. Y quiero mostrarlo a través de los números, Pedro, ya que he visto varias cosas, porque vamos a hablar un poco del tema de la salud, pero cómo se une con los pensamientos. Y vamos a ir revisando algo ahí con respecto a esto. Mira, voy a partir primero hablando desde los números. Nosotros estamos a 2022, pero según el calendario hebreo, si no me equivoco, a partir del 25 de septiembre del 2022, Pedro, nosotros pasaríamos al 2023. Claro, claro que otros números son. Claro, ellos funcionan porque nosotros en este momento, según lo que tengo entendido, Pedro, desde el 6 de septiembre del 2021 al 25 de septiembre del 2022, nosotros estamos en el año 2022, pero equivale en el calendario hebreo al año 5782. Eso, 5.000. Claro, eso es lo que yo tengo entendido. Ahora, lo interesante de este concepto y que se estudia también desde los números, porque los números también se pueden estudiar desde un enfoque hebreo, un enfoque numérico hebreo, nosotros estaríamos ya, porque hoy día, Pedro, hoy día es el último día de este mes y ya mañana comienza septiembre. Por Tiqui, lo tiqui, tanto, tiqui. tiqui, 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 oye Pedro también, ¿cierto? Tiene que ir un poco esto también con la luna nueva, ¿no? Si no me equivoco, el calendario hebreo también, ¿no estoy mal yo, Pedro? Sí, el calendario hebreo es un calendario lunar. Exacto, perfecto. Entonces, mira, quiero mostrar lo siguiente. Vamos a hacer un pequeño como avance. Y esto también es un poco porque lo he visto en clases, Pedro, un tema que tiene que ver mucho con la salud. Y voy a mostrar lo siguiente. Mira, tengo acá mi pizarrita. ¿Ya? ¿Se ve bien ahí? 2023. 2023, se ve bien, ¿cierto? Sí, perfecto. Y ahora mira, voy a hacer lo siguiente. Voy a mostrar que ya desde el calendario hebreo nosotros estaríamos pasando al 2023 en septiembre. Ahora, si nosotros hacemos dos sumas que voy a mostrar acá, ¿ya? Mira, voy a mostrar lo siguiente desde los números. Se ve, a ver, ahí. 7 y 5. Claro, si sumamos, ¿cierto, Pedro? Sumamos 20 más 23 o 2023, ¿cierto? Eso nos da un número 7. ¿Está claro? Pero mira, Sí, si sumamos ahí 23, nos da un número 5. ¿Está claro? ¿Cierto? 2 más 3, sí. 5. Ya, mira, voy a mostrar lo siguiente. Voy a hacer lo mismo y voy a mostrar que aquí hay tres números muy interesantes. Y aquí vamos a conversar un poco de lo que dirían los números que traen este próximo año, que desde el calendario hebreo, para todos los amigos que nos escuchan, estaríamos 2023. Mira, Pedro, si tú miras ahí, 2, 5 y 7. claro, el 2, 5 y 7. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mira, el número 2, que saqué del 20, ¿ya? Y el número 5, que saqué del 23, y el número 7, ¿cierto? Que saqué, ahí estoy tratando de chutarle, que saqué de la suma total, ¿ya? Estos tres números demuestran lo siguiente, mira. El número 2, que está aquí, son las emociones. Y el número 5 con el número 7 son la mente. Entonces lo voy a anotar acá. ¿Qué significa esto? Que van a venir en este año 2023, según el calendario hebreo, que comenzaría en septiembre, tendríamos un tema muy interesante de lo que justamente quiero conversar. Mira, lo pongo nuevamente. Ahí. Mente y emociones. Claro, mira, el número 2 son las emociones y el número 5 y el número 7 son la mente. Ya, entonces tú me dices, pero Felipe, ¿de qué se trata esto? Ya, ¿de qué se trata? Vamos a explicarlo ahora con más detalle. Escuchen bien, por favor. Los números siempre han estado aquí para ordenar y clarificar a la gente. Siempre nosotros, fíjate Pedro, nosotros estamos en este momento, son las 20:10 y estamos a Claro. día miércoles, ¿cierto? Entonces, siempre los números nos están diciendo estamos en el tercer día y estamos a las 20:10. Todo lo que hace el número es ordenar y clarificar. Por lo tanto, siempre los números, Pedro, nos dan mensajes. Y una de las cosas muy importantes, Pedro, es escuchar el mensaje.
piensa tú, las personas que a veces tienen un tema con el azúcar, ¿cierto? Si le miden más de 100, que sería un número, le van indicando que en ese momento podría tener alguna situación. Por lo tanto, siempre el número te da una información y de alguna otra forma te ordena y te clarifica. ¿Qué nos estaría diciendo desde el enfoque hebreo numérico el 2023, que vendría en septiembre, ya que mañana pasaríamos al mes de septiembre? Nos está indicando que hay un tema emocional, pero hay un tema mental. ¿Cuál es el tema mental? El 5 y el 7. Y entonces aquí viene algo, Pedro, que he podido ver mucho en mis consultas y en mis clases, que hay un gran tema, Pedro, con la mente. Vamos a llamarlo así, con los pensamientos. Entonces, ¿qué es lo que quiero manifestar acá, Pedro? Que el año que estaría entrando desde el enfoque numérico hebreo, estaría indicando que este próximo año, ¿ya? Aunque para ellos sería en septiembre, la mente, que en el fondo son los pensamientos, Pedro, van a estar un poco perturbados. Entonces, Pedro, hay que tener mucho ojo, porque como la mente se asocia directamente con los pensamientos, te fijas ahí si se ve bien, ¿cierto? Claro, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a tener una mezcla entre los pensamientos y las emociones. Ya, ¿eso qué es lo que va a pasar? Va a generar un gran tema, pero como hay dos números que tienen que ver con los pensamientos van a estar más fuertes y eso va a generar una situación de que se les indica en este momento a las personas que el mensaje que mandarían los números sería que hay más dominio de pensamiento en este momento, y ese tema del pensamiento hay que tener mucho cuidado con los pensamientos que no sean tan saludables. Y entonces aquí vamos a entrar en un tema, Pedro, que es muy importante y vamos a contar un poco cómo los pensamientos se unen con la salud. Desde los números ya nos estarían mandando un mensaje, nos estarían diciendo, como está el 5 y como está el 7, hay un tema de pensamiento y que habría que revisar en las personas, y especialmente las personas que lleguen a tener número 5 o lleguen a tener número 7 en su fecha de nacimiento, por ejemplo, que es lo más fácil, mirar un poco lo que vamos a conversar, porque los pensamientos, de alguna otra forma, que es lo que se ha estudiado desde la parte médica, impactan profundamente en nuestra salud. Entonces, en este momento, Pedro, hay que tener mucho cuidado con varios de mis estudiantes que son médicos y psicólogos. ¿Sabes cuál es el gran tema? La salud mental. Tú debes Claro, haber escuchado este tema, que uno de repente, totalmente. ¿cierto? Ve a la gente físicamente muy bien, Pedro, pero quizás mentalmente no está tan bien. Entonces, ¿cuál es el tema de hoy? Es conversar en un primer punto, digamos, cuáles son, vamos a llamarlo así, el poder que tienen los pensamientos y cómo los pensamientos impactan profundamente en la salud de las personas. Ya en este año, desde el enfoque numérico hebreo, va a haber un dominio de los pensamientos y las personas que no sepan administrar bien su mente o trabajar bien con sus pensamientos van a tener algunos temas. Ahora, ¿cuál es el tema puntual? Es que los pensamientos son tremendamente poderosos. ¿Y qué es lo que se ha estudiado? Mira, Pedro. Se ha estudiado científicamente que cada uno de los pensamientos que nosotros tenemos produce una descarga de una sustancia química que influye en cómo nosotros nos sentimos. Entonces, en palabras más precisas, podríamos decir que los pensamientos hacen que nosotros podamos secretar sustancias químicas llamadas neuropéptidos, que dejan indudablemente una huella en nuestra fisiología. Entonces, podríamos decir, Pedro, que hay sustancias químicas para cada estado emocional. Por ejemplo, mira, están las famosas endorfinas, la serotonina, la dopamina, la adrenalina y el famoso cortisol, que es la hormona del estrés. ¿Ya? Claro, Entonces, ¿qué pasa, Pedro? Que una de las cosas más importantes que hay que dejar claro lo siguiente. Mira, los pensamientos van a influir profundamente en las emociones. Y al unir los pensamientos y las emociones va a generar un estado de ánimo o un sentimiento. Por eso que es tan importante, Pedro, qué es lo que tú estás en este momento pensando. Especialmente cuando nuestros amigos del alma no se sientan tan bien. Es decir, si yo no me siento bien, Pedro, en este momento lo que tendría que revisar es qué es lo que estoy pensando. Porque el pensamiento es un gran generador
de emociones, pero también nos influye tremendamente en nuestro estado de ánimo. Entonces, ¿cuál sería el concepto básico, Pedro, de lo que vamos a conversar hoy día? El concepto básico sería así, mira, si pienso bien, me siento bien. Si Mente pienso, sana, cuerpo sano. exactamente, y si pienso mal, me voy a sentir mal. Entonces aquí, ¿cuál es la idea básica? Que todos tengamos claro que de alguna u otra forma nosotros podemos, de alguna u otra forma, cambiar nuestro estado de ánimo y eso indudablemente va a tener un efecto profundo en nuestra salud. Entonces, ¿qué vamos a ir haciendo, Pedro? Vamos a conversar de algo que yo enseño en algunos cursos, Pedro, y que se llaman distorsiones cognitivas o distorsiones del pensamiento. En el fondo, ¿qué es lo que es una distorsión, Pedro? Es una deformación del pensamiento. Dicho en palabras más simples, Pedro, son pensamientos perturbadores. ¿Se Claro. entiende? Podríamos decir, Pedro, en palabras más simples, pensamientos como negativos, que ¿qué es lo que se ha estudiado, Pedro? Que son uno de los motivos, ¿ya? Y dicen que uno de los grandes motivos del por qué nosotros, Pedro, tenemos tanto sufrimiento y tenemos tanto conflicto emocional. ¿Qué te parece, Pedro? Fabuloso. Mira, muchas gracias. Ahí Adolfo está poniendo justamente la palabra distorsión del pensamiento, que en el fondo, para que todos los amigos lo tengan, es una deformación. Entonces se habla, Pedro, de que nosotros tenemos que revisar nuestras distorsiones cognitivas o estas deformaciones del pensamiento. ¿Por qué, Pedro? Porque se dice en el fondo que generalmente se ha estudiado que la distorsión cognitiva o estos pensamientos erróneos que nosotros tenemos se encuentran mucho en las personas que tienen estados depresivos y ansiosos. Algo que no te conté, Pedro, mira. Sí. Los números, mira, te voy a mostrar. Vuelvo otra vez con los números, con mi pizarrita. Mira, el número 5 se llama ansiedad. Ansiedad. Claro, es una persona que está siempre en constante, digamos, podríamos decir, no puede estar quieto, no puede estar tranquilo, y también puede tener algunos temas con mucho con la comida, porque el número 5 es un número del cuerpo físico y puede tener un tema con el peso, pero también un tema con el sistema nervioso. Ahora, mira, el 5 es ansiedad desde la salud y mira al número 7. El número 7 se llama, desde el punto más bloqueado, no es porque tenga que ser así para todas las personas, se llama depresión. El número 7 está asociado mucho, Pedro, con la tristeza, con la soledad y con el no sentirse como que no encajo en este lugar. Entonces, ¿cuáles son los problemas que puedo tener, Pedro? Puedo tener problemas de adaptación. Entonces, las personas que tienen 7, cuando se bloquean, porque cuando están en la luz no es así, cuando se bloquean los números 7, tienen problemas de adaptación, tienen problemas con sentirse muy solo y empieza un tema existencial. Ahora, ¿qué es lo que deben tener cuidado? Que cuando están los números, el número 7 que salió hace un rato, a las personas que tengan 7, por ejemplo, que nacieron en julio o que nacieron en el 16, que podría ser un día de nacimiento, ese número va a generar, por decir, porque el número es una vibración, va a generar una situación en la persona. ¿Qué es lo que va a activar? Va a activar lo que la persona tiene. Si la persona está en mayor luz, Pedro, va a estar en el 7, que sería todo el tema de la espiritualidad y la paz. Pero si se bloquea, Pedro, va a tener un tema mucho con la soledad, la tristeza y con la depresión. Por eso, el número 7 es considerado, junto al número 5, a veces un tema de trastornos mentales, donde hay que tener mucho cuidado. Y ahora que se habla mucho, Pedro, de la salud mental, es muy bueno tener claro, Pedro, que la idea básica sería revisar, Pedro, cuáles son, de alguna u otra forma, por decirlo así, las distorsiones del pensamiento o los pensamientos perturbadores que nosotros podemos tener y que no nos ayudan. Entonces, ¿qué te parece si vamos a ir comentando, Pedro, este pensar bien para sentirse bien y mostremos, Pedro, cuando la persona no está pensando bien o cuando tiene un pensamiento perturbador que le va a generar en el cuerpo físico, como dijimos recién, va a generar justamente la descarga de ciertas sustancias químicas y que puede llevarlo a una situación compleja en su cuerpo físico? Entonces, Pedro, ¿qué te parece que vayamos nombrando estos pensamientos perturbadores para que la gente los vaya identificando y ahí vamos a ir comentando un poquito cómo las personas los podrían ir cambiando? ¿Te parece? Perfecto, me parece muy interesante.
Perfecto. Entonces, ¿cuál es la idea básica de esto? Es que tenemos que tener muy claro que nosotros somos, de alguna otra forma, los que mandamos dentro de nosotros. ¿Y eso qué significa? Los que mandamos dentro de nuestra mente. Por lo tanto, mire, por favor, tiene que tener algo claro. Usted cuando empiece vamos a llamarlo así, el concepto básico sería que usted se vuelva un testigo o un observador de sus pensamientos. Entonces usted, cuando le pasa alguna cosa, observe o sea un testigo de sus pensamientos, qué es lo que usted está pensando. ¿Y cuál sería el concepto básico? Revisar si este pensamiento que tiene me sirve o no me sirve. ¿Me abre puertas o me las cierra? ¿Me hace sentir bien o me hace sentir mal? ¿Para qué? Para que usted lo cambie y lo modifique. Mire, ahí lo puso ahí muy bien. Adolfo, mandamos en nuestra mente. Mandamos en nuestra mente. Claro, Pedro, porque mira, nosotros en el fondo, como dicen, los únicos que mandamos en nuestra mente somos nosotros. Claro, Nosotros podemos permitir, ¿cierto, Pedro? Que de alguna otra forma nos influyan, pero al final siempre damos permiso. así es. Bueno, entonces vamos a estudiar estos pensamientos perturbadores, Pedro, que muchas veces dicen por ahí, los pensamientos no hacen trampa. Y vamos a partir con uno de los primeros pensamientos perturbadores, Pedro, que se ha estudiado mucho y que generalmente nos trae algunos temas. Mira, el primer pensamiento perturbador va a tener un título y se les conocen como los famosos pensamientos extremistas. ¿Qué significa eso, Pedro? Estas personas que tienen este pensamiento extremista, que en el fondo, ¿cuál es la idea? Mira, evalúan la circunstancia o la situación en términos extremos que son blancos o negros. Entonces las Negros. cosas son blancos o son negros. ¿Sí? Entonces, Aquí mira, Cristina Alejandra me dice que me siento con energía baja. Sí, parece que con COVID, así que bueno, pero aquí estoy súper interesado en lo que está hablando el profesor Felipe. vamos, Pedro, que se puede. Bueno, Sí, tú eres un hombre que, bueno, acuérdate que tienes el 5. ¿Te acuerdas del 5 que es lo que es Kumar? Siempre joven. Bueno, entonces, por ejemplo, el primer pensamiento perturbador, ¿cómo se llama? Esto es un pensamiento extremista. Pensamientos que se llaman todo o nada. Entonces la persona hace una evaluación en blanco y negro. Por ejemplo, mira, si está estudiando, podría decir, me fue mal, soy un fracaso total. ¿Ya? Personas que ven las cosas así blanco y negro. Entonces uno, por ejemplo, lo podría cambiar ese pensamiento, estoy dando un ejemplo, podríamos decir, bueno, esta vez no me fue bien en el examen, pero he aprobado otros. Por lo tanto, buscaré una nueva oportunidad. Estoy dando un ejemplo para que vayan entendiendo. Voy poniendo el sí, tema. perfecto. Cuando la persona está en total y se le recomienda en el fondo cambiar ese pensamiento por entender que indudablemente uno puede en un momento dado fallar, pero generalmente lo puede volver a intentar. Entonces, este es el pensamiento del todo o nada de las personas que ven todo en blanco y negro. Ahora, tenemos otro tipo de pensamiento. Sí, todavía tengo tiempo, estoy mirando ahí, que se conoce, Pedro, como el pensamiento de la generalización excesiva. Ya, ¿cuál es el concepto básico este, oye? Este concepto tiene que ver mucho de que las cosas son siempre o nunca. Entonces, en este tipo de pensamiento, la persona tiene una predisposición a dar por sentado que si algo desagradable sucede, ocurrirá siempre. ¿Te has fijado? Entonces, claro, como que lo tienen grabado en piedra. Exacto. Entonces, este tipo de pensamiento, que es un pensamiento, bueno, recuérdense, perturbador y que destruye la salud, porque es en el fondo lo que estamos hablando de la salud, que va a partir mucho por la mente y por las emociones. Y pongo un ejemplo. Por ejemplo, una persona dice, nunca voy a conseguir pareja, nadie querrá salir conmigo, me quedaré solo toda la vida. Muchos de esos pensamientos son heredados de los ancestros. Así es, Pedro. Eso es muy importante porque una gran pregunta que uno se podría hacer, ¿de dónde vienen los pensamientos? Y una fuente es la que tú acabas de decir, po, la familia. Claro, la En- educación, la cultura. Exacto, porque justamente esas son las otras fuentes. Dice, pero ¿por qué te piensas así?
porque le pasó alguna situación, porque le inculcaron algo en la universidad, en el colegio, en los amigos. Entonces aquí la idea básica de estas personas que hacen una generalización excesiva, donde si algo desagradable sucede, ocurrirá siempre, este es el famoso siempre o nunca. Entonces, por ejemplo, en el caso no voy a conseguir pareja, ¿cuál sería la idea básica? Uno podría decir, bueno, puede ser que esta persona en este momento me haya dicho que no, pero si la vuelvo a inventar, podría ser que sí. Y si tal vez no es así, bueno, puedo invitar a otra persona. Claro. Perfecto. Ahí tenemos entonces un pensamiento perturbador que tiene que ver con la generalización excesiva. Bueno, tenemos otro, Pedro, que es muy famoso y que es este tipo de pensamiento que se llama magnificar o minimizar, que tiene mucho tiene que ver, oye, con el tremendismo o la exageración. ¿Qué significa eso, Pedro? Mira, personas que piensan o exageran los propios temores y problemas, sobredimensionando la situación y minimizando las cualidades propias para poder salir de ella. Entonces, tienden a magnificar y minimizar, como lo pone ahí Adolfo. Por ejemplo, personas que, este sería un ejemplo, he cometido un error, mi reputación está arruinada. Entonces, qué tremendo lo que pasó, ya no me voy a recuperar. Entonces uno puede tener claro, por ejemplo, se ha cometido un error, asumo que me equivoqué y tengo claro que yo puedo hacer las correcciones para minimizar las consecuencias. Entonces aquí está todo este tema de que la gente a veces exagera ya mucho y ese tema indudablemente recuerde, los pensamientos hacen que usted tenga emociones y tenga un sentir que no le hace bien. Entonces ahí tenemos, Pedro, el tema del tremendismo y la persona que es exagerada. Ahora, tenemos otro, Pedro, que es este tema que tiene que ver con descalificar lo positivo. Tú dices, ¿cómo eso descalificar lo positivo? Mira, estas son formas de pensamiento de las personas. Tendencia a no tomar en cuenta lo bueno, transformándolo en negativo. Es la incapacidad de apreciar lo bueno que sucede o lo valioso que los otros ven en él o en ella. ¿Te fijas? Ese es otro tipo de pensamiento que en el fondo es un pensamiento perturbador. ¿Ya? Bueno, entonces, ¿cuál sería la idea aquí puntual? Que, por ejemplo, gente que le pueden decir, Pedro, me dijeron que hice un gran trabajo, pero no me No, lo creo. no creo. No creo que haya sido tan bueno. Yo creo que ¿Te me fijas? lo dicen para levantarme el ánimo nomás. Me estáis leyendo el pensamiento. Entonces, ese tipo, claro, ahora, acuérdense lo siguiente, nosotros a través de estas formas de pensamiento, nosotros vamos generando nosotros un ambiente interno en nosotros que no nos va a ayudar a que tengamos más energía y caigamos en algunos estados de ánimo bastante complejos. Entonces, claro, este tema que muchas veces, oye, ¿te has fijado también? Te dicen a veces, bueno, mira, me lo dice solamente para quedar bien conmigo. Entonces, Claro, ya, cuál sería el concepto, Pedro, ahí? Uno no podría me lo decir, merezco. no me lo merezco. Aquí hay un tema indudablemente de desmerecimiento que haría que revisar. Entonces, ¿qué es lo que podría uno cambiar ese pensamiento? Decir, muchas gracias. ¿Ah? ¿Qué fue lo que más le gustó de mi trabajo? Que usted podría preguntar. Porque generalmente, ¿te has fijado, Pedro, también cuando uno le dicen muchas gracias y la gente dice de nada? Es como que De no hubiera hecho nada, nada, bueno, uno. de nada. No, eso no se dice. Es como devolver. Exactamente. Es como devolver. Y justamente a uno le están dando y uno lo quiere recibir. Entonces, bueno, ahí tenemos, bueno, hasta ahora, si tú te das cuenta, hemos revisado 4 pensamientos perturbadores que tienen que ver en el fondo cómo nosotros estamos procesando la información. Mira, tenemos otro que tiene que ver mucho con el tema de, eh, ¿cómo se llama? Mira, se le conoce como conclusiones apresuradas. Conclusiones apresuradas. Y tú dices, ¿a qué se refiere? Son estas personas que tienen estas falsas percepciones extrasensoriales, ¿ya? Es como esta persona que tiene esta lectura de pensamiento y escuchado así y te dice, no, sí, yo sé lo que está pensando el Pedro.
¿Ya? ¿Cachai? Entonces, generalmente es como que él te lee la mente. ¿Ya? Aquí, mira, aquí lo más complicado, no sé si has visto esto, Pedro, es como que yo dijera, no. Y lo peor, Pedro, es que dice, no, Pedro está pensando mal de mí, po. O sea, ni siquiera es un pensamiento, ni siquiera se entiende la idea, es una percepción así positiva, sino que no, 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 mira, Claro, él me tiene mal calificado a mí, Pedro. lógico. ¿Ya? Entonces la gente se hace mucho rollo. Por ejemplo, mira, esto puede ocurrir mucho, Pedro, cuando dice la persona, no me volvió a llamar. Seguro que está enojado conmigo. Oye, Mira, como anécdota, para mi cumpleaños, en mi almuerzo, en mi celebración, canté un poema de Gabriela Mistral que se llama La Pajita. Y ese poema me fascina porque ahí está súper claro que uno se pasa muchas veces películas que no son nada. Entonces ella dice, era una niña de cera. No, pero no era una niña de cera, era una flor de la era. No, pero tampoco era una flor de la era la flor tiesa de la maravilla. Tampoco era la flor de la maravilla, era un rayito de sol en la vidriera, pero ni siquiera un rayito de sol era solo una pajita en mi ojo, eso era. qué Y bueno. termina diciendo, alléguense todos a ver cómo he perdido en este lagrimón mi fiesta verdadera. Ay, qué Entonces muchas veces uno, como dices tú, se está pasando películas, se adelanta, me dice, hoy el profesor Felipe me miró mal hoy día porque estaba enfermo y le pareció pésimo que yo estuviera así, y nada que ver, pues son películas que uno se pasa. Oye, Pedro, ¿y te has fijado cuando tú te mandan un WhatsApp? Y por ejemplo, tú estás súper ocupado y no lo respondes, Pedro. Entonces la persona como que se empieza a hacer un verdadero rollo. ¿Por qué no me respondió el WhatsApp? Claro, lógico, Entonces, ahora, ¿tú te acuerdas que antes no era tan simple tener esto? Ahora es como inmediato. O sea, si te mando un WhatsApp, me tenés que responder. lógico. Y si no, pucha, qué soberbio, profesor, ahora porque estáis en el programa Pedro Engel, te traéis la muerte, no contestáis las cuestiones. Y el tiro empieza, y la gente, a mí a veces me escriben a las 4 de la mañana, 3:30 de la mañana, y después me ponen, pucha, profesor, usted siempre dice que está ahí para escuchar a las personas, pero uno no tendrá derecho a dormir, digo yo. Entonces la gente se pasa películas, pero eso yo creo que también viene de la infancia, de no haberse sentido que los vieron, quizás los papás, ellos piensan que no te vieron, que nadie te vio, que nadie te quiso, entonces eso queda y empieza, como dice usted, a sacar conclusiones prematuras. Oye, y fíjate que desde los números, eso que tú acabas de decir, que no los vieron y que no le prestaron como la atención necesaria, hay un número, Pedro, que tiene mucho que ver con eso, y ese es el número 3. Entonces, mucha gente que revisa, por ejemplo, nació un 12, un 21, un 30, o es de marzo, ¿tienes tú? O es de diciembre, por ejemplo, de repente dice, oye, ¿usted tiene números 3? ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente a veces como que no los vieron, no los escucharon, no los prestaron como la atención que ellos necesitaban. O ellos creyeron que no lo escucharon. Eso también es cierto, igual que el tema, el del abandono, que tú, la gente se siente abandonada, aunque no fue abandonada en sí, pero se Claro. sienten abandonados. Por lo mismo que estamos hablando, porque sacan conclusiones prematuras. Bueno, eso es justamente el tema, estas conclusiones prematuras que traen tanto tema. Por eso que cuando te dicen, por ejemplo, esto que estábamos hablando, no me volvió a llamar, seguro que está enojado conmigo, o la otra, me va a ir mal. Como que, como que ya Sí, partimos súper bien. sí, yo, ¿para qué voy a ir a esa entrevista si me hay mal? Exactamente, entonces si tú lo miras así, yo le digo, mire, si usted dice en el fondo, por llamarlo así, no me volvió a llamar, seguro que está enojado, yo le digo, ¿no será posible que tenga otras prioridades la persona ahora? Entonces, si quiere usted, le puede escribir o la puede llamar nuevamente, porque ese es un pensamiento mucho más sanador, porque uno no, el hacer supuesto es súper complejo. Y también este tema me va a ir mal, entonces uno le dice, bueno, ¿qué le parece que se ponga a trabajar ahora para que todo salga mejor? Claro, y cambiar el pensamiento por un pensamiento positivo.
Esa es la idea que estamos haciendo en el fondo. Lo que hacen este tema que se llaman las distorsiones cognitivas o los pensamientos perturbadores, lo que hacen en el fondo es revisar qué tipo de pensamiento en el fondo me quitan energía y lo modifico y lo cambio por algo que me da energía. Bueno, mira, todavía me queda tiempo, así que, bueno, vamos en el número 5, vamos a revisar uno que es bien fuerte también, oye, es el famoso, oye, estos pensamientos, Pedro, que se llaman los famosos, la filosofía del deber ser. Filosofía del deber ser. Esto es lo famoso, ¿te acuerdas? Lo famoso debería, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el concepto básico de este pensamiento? Es la tendencia a pensar en términos de obligaciones en lugar de posibilidades, ¿ya? Claro, oportunidades. Claro, entonces aquí, por ejemplo, mira, Pedro, por ejemplo, la persona puede decir, no debería ser tan desorganizado. Ahí tenemos un debería. O, por ejemplo, mira, debería tener mejor manejo del tiempo y debería hacer más ejercicio. Entonces, al final se pone, ¿te entiendes tú? Se pone como una obligación. Entonces, por ejemplo, en el caso de no debería ser tan desorganizado, podría ser, quiero comenzar a organizar mi agenda hoy día. Ahora, ¿debería tener mejor manejo del tiempo? Podría decir, voy a separar 2 horas a la semana y lo voy a unir con él para hacer ejercicio, para unirlo al tiro con el otro que no tiene tiempo para hacer ejercicio. Entonces, el tema es, en el fondo, para las personas que usan mucho esto, se dice que las personas que usan mucho este tipo de pensamiento siempre están en las siguientes palabras. Debo, debería, tengo que. Entonces, la persona, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que prestar más atención, perdón, a las muchas veces que dice debo, debería y tengo que hacer algo, por ejemplo. Y en lugar que podría decir quiero, puedo, elijo. ¿Ya? Lindo. Claro, entonces estamos, bueno, aquí estamos, bueno, en los minutos que queda estamos dando, digamos, toda esta forma de cómo de alguna otra forma la persona puede identificar y le estamos dejando así al tiro la medicina, Pedro, o el remedio un poco para que la persona pudiera hacer algún cambio. Bueno, tenemos otro tipo, Pedro, que es el famoso rotular o el poner etiquetas. Es otra forma de pensamiento que se cuenta que es un pensamiento perturbador y que en el fondo genera muchos temas con la salud. ¿Y cuál es ese, Pedro? Es encasillarse y encasillar a los demás, limitando posibilidades de mejora. ¿Ya? Como por ejemplo, mira, una cosa típica que hice yo cuando hacía clase de matemática, yo les preguntaba ya, a los estudiantes cuando llegaban el primer año, ¿cómo eran para las matemáticas? Y me empezaban a decir, profe, soy un desastre, lo peor. Entonces, unas veces yo les preguntaba, primera cosa le diría yo, ¿quién le dijo eso? Me decía, ¿cómo lo sabe? Porque alguien se lo dijo y usted se lo creyó. Entonces, aquí está el tema de ponerse, ¿cierto? Estos rótulos o esta etiqueta en el fondo, que lo que hace en el fondo es limitar a la persona. Por ejemplo, en el caso que soy un desastre o que no le vaya bien en este momento, uno podría decir, mira, hoy día no me salió todo tan bien. Hoy día no jugué tan bien. ¿Se comprende bien? Y eso a todos nos puede pasar, Pedro, ¿cierto? Así como hoy día tú no estás con tu 100%, pero estás lo mejor que tú puedes estar. Lógico, y además que lo estoy tomando como una posibilidad de depurar, quizás estoy botando algo, y bendito sea este momento, fabuloso. Yo creo que, bueno, eso es lo más sabio. Es lo que tú acabas de decir, Pedro, es darle la vuelta y decir cuál es la posibilidad que hay aquí, porque indudablemente que aquí tiene que haber alguna purificación, alguna limpieza, y que Claro, eso te va a traer muchas bendiciones después para ti y también para tu cuerpo. así es. Bueno, mira, en lo que me queda, no sé si me queda, ¿puedo decir uno? O pues ya estamos, parece yo. Ya estamos ya. Ya estamos ya. Bueno, dije lo que pude ahí con el tiempo que tuvimos. Muy bueno, profesor, nos sirvió muchísimo, muchas gracias. Y aquí le mandan muchos abrazos, mucho agradecimiento, un superpoder. Muchas gracias, profesor.
y ahí están mis teléfonos para que me manden un WhatsApp para agendar alguna hora, y también los datos del profesor Felipe, ahí los tenemos en pantalla. Sí, No se alcanzan a ver, pero ahora se ven. ahí está, @caravantes.felipe. Ahí, para que le Ahí me, escriban al profesor ahí me y escribe la gente. le puedan hacer consulta o inscribirse en sus talleres. Muchas gracias. eh, Gracias, Adolfo, por estar en el control, y Gracias, nos Adolfo. vemos mañana en Jueves de Tarot, Dios mediante, y yo todavía estoy en este mundo. Chao. Pedro, que esté muy bien. Chao, amigo, que esté muy bien. Chao, Adolfo, gracias.